Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctora Edith, ¿cómo están? Gracias por su apoyo y por sus comentarios y apoyar aquí a la doctora Elsa en toda la sesión. Estamos muy emocionados esperándola. Noches, aquí estamos esperando también a Edith. Ya aquí estoy, doctor. Ya está conectada. Ya estamos todos entonces. ¿Podemos iniciar? Claro que sí, si el doctor Villar está de acuerdo, iniciamos sin ningún A la problema. hora que ustedes quieren. Perfecto. Doctor Edith. Adelante. Perfecto. El tema de hoy es reconstrucción de cámara anterior. Mis tutores son el doctor Villar Calvo y la doctora Edith Rosas. Un poquito acerca de trauma ocular infantil. Este es todo un reto, ya que es una de las causas más importantes de morbilidad ocular. El manejo de un trauma ocular en este tipo de población, en pacientes pediátricos, necesita una evaluación un poco más especial comparada con los adultos por la edad y por los problemas que lo mismo de la edad nos puede llegar a causar en la evaluación inicial. ¿Qué problemáticas podemos llegar a encontrar? Pues una de las primeras es específicamente en la evaluación y el tratamiento inicial. En este tipo de accidentes o de traumas oculares, tendemos a encontrarnos una falta de cooperación del paciente y en algunos casos una historia que tal vez no sea tan fidedigna, ya que puede o puede que no haya visto a algún adulto la forma en la que sucedió el trauma y los niños pueden tener, o los pacientes pueden tener, no tener una buena noción de qué pasó o cómo pasó el accidente. Si el examinador no tiene la gentileza para manejar este tipo de pacientes, pueden llegar a utilizar a veces un poco de fuerza para examinar el ojo y esto puede correr algún tipo de riesgo en el ojo porque puede exacerbar el daño causado por heridas penetrantes o impactos directos. Si la valoración preliminar nos indica que va a ser necesario en algún punto una cirugía o un manejo quirúrgico, es necesario diferir la examinación del ojo a detalle hasta que el paciente esté en quirófano, bajo sedación o anestesia para poder tener una mejor idea de cómo está el ojo y no requerir a otras medidas que pueden llegar a generar algún tipo de daño. Y podemos potencializar la herida y pasar, la herida puede llegar a causar una ambliopía por alguna deprivación, ya que este tipo de golpes puede causar cataratas traumáticas y opacidad de otros medios, por lo que esta te reduce la visión y a largo plazo pueden llegar a causar una ambliopía. En infantes, el trauma ocular está más asociado a accidentes durante el juego y en niños más grandes, como son los adolescentes, tienden a ser estos menos frecuentes, pero sí más severos. Y tienden a ser por heridas de arma, de pistolitas de salva o por fuegos artificiales o hasta en deportes pueden llegar a ocurrir si no tenemos el equipo necesario para una protección durante este tipo de ejercicios. Es más frecuente en niños en una relación 4:1. Algunas de las lesiones que podemos llegar a tener son una abrasión corneal, que es algo muy común que se da en las consultas de oftalmología, que lleguen por alguna lesión en la córnea. Estas son muy comunes en adultos, así como en niños. El tratamiento, pues usualmente va con ungüentos, con TP para poder disminuir el dolor, el antibiótico y muchos lubricantes. Se ha notado que el parche puede o no puede mejorar cubrir la lesión. Usualmente en niños tiende a ser más incómodo el dejarles un parche, por lo que puede llegar a ser más cómodo dejarlo sin parche. Hay quemaduras por calor.
Encontré que la quemadura más común es por cigarrillo, pero esto en Estados Unidos menciona literatura que tienden los niños a estar corriendo y que estos tienden a chocar contra la mano de un adulto, el cual tiene justo en la carita del niño, o en esa distancia, a tener el cigarro, y el niño llega y tienden a causar la lesión. Este tipo de lesiones tienden a ser muy brumosas, pero tienden a tener un buen pronóstico, tienden a tener una buena regeneración y que la córnea no llegue a tener al final del tratamiento. Hay quemaduras químicas, por solventes orgánicos o productos de limpieza. Estos tienden a veces a dejarse un poco desatendidos en la casa y los niños pues son muy hiperactivos y tienden a agarrarlo y pueden llegar a causar quemaduras. Si hay sospecha de un cuerpo extraño en córnea, debemos entender que estamos tratando con un paciente pequeño, el cual tiende a no ser muy cooperador. Lo primero que se aplica es una anestesia para aliviar un poquito de la molestia y el dolor que está presentando el niño y tratar de que no estén en una ansiedad en el consultorio. Podemos intentar con algún cotonete retirar el cuerpo extraño si es que el paciente nos deja. Ahora, si esto no es posible hacerlo en una lámpara de hendidura, pues tendríamos que poner al paciente bajo sedación o anestesia para poder revisar más a fondo el globo ocular y poder retirar el cuerpo extraño. Ahora, se deben de evitar retirar este tipo de objetos extraños con objetos filosos, porque hay que recordar que estamos tratando con niños y que estos niños pueden llegar a tener movimientos bruscos y podemos hacer más daño tratando de quitar ese cuerpo extraño que el beneficio que puede tener. Entonces, siempre manejarlo con mucho cuidado. Si es necesario, pues sí, hay que acudir a la sedación o anestesia general para evitar cualquier complicación durante la consulta. Podemos también tener heridas penetrantes o perforantes. En un adulto, este tipo de heridas te pueden decir, este tipo de heridas el adulto te puede decir paso a paso qué fue lo que pasó o cómo fue la situación que llevó al trauma ocular. Pero en un niño no siempre es el caso, a menos de que un adulto haya estado valorando o cuidando al niño y vio qué fue lo que pasó durante a ese ojo. La mayoría de este tipo de lesiones tienden a ser causados por objetos filosos. Estos están asociados a la mayoría en una mejor agudeza visual, ya que están confinados a la córnea y tienden a no tener un daño más adentro del ojo, como es en retina o a veces en segmento anterior. Y esto tiende a ser consecuencia de objetos que son aventados o disparados hacia el ojo. En las imágenes que tenemos al lado derecho, en la imagen A, tenemos a un paciente de 7 años y se logra ver una lesión de entrada. Si lo puedo... de la ceja y la herida fue creada por un dardo. En la imagen B tenemos la herida de salida que tiene una completa perforación del párpado, y en la imagen C podemos ver o apreciar que una lesión extensa en segmento anterior del mismo ojo. Por eso tenemos que tener una buena revisión, porque no todo lo que alcanzamos a ver que es en la superficie se queda en superficie. Puede llegar también a lesionar córnea o puede llegar también a quedar algún objeto o un cuerpo extraño intraocular. Si tenemos una sospecha más bien, los datos para sospechar que tenemos una herida penetrante, tenemos un área de hemorragia o quimosis subconjuntival o una pequeña área de ruptura en la piel, como lo presentamos en el caso anterior. Esta puede ser la única manifestación en la superficie de una perforación escleral por un objeto filoso, como lo notamos en la
imagen anterior, el niño tenía solo una herida en la ceja, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en la evaluación de estos tipos de pacientes y verificar que si son o no traumas penetrantes. Podemos tener también distorsión de pupila. Este puede ser uno de los signos más evidentes de una perforación limbal-corneal. Y hay que utilizar estudios de imagen para considerar si hay alguna sospecha de un cuerpo extraño intraocular o no. Otros datos subjetivos de ruptura escleral es que haya una hemorragia intraocular o subconjuntival, que tenga una PIO menor a 5, una percepción de luz o una baja de visión y una cámara anormalmente profunda o poco profunda. Si sospechamos de un cuerpo extraño intraocular, lo primero que debemos de realizar es un cierre primario si es que encontramos la lesión. Y posteriormente podemos llegar a programar una reintervención para valorar la extracción de este. Ahora, para valorar si hay o no un objeto extraño en el ojo, tenemos varios estudios de imagen que podemos utilizar. Uno de ellos son los tags. Estos son excelentes para identificar el objeto y la localización de los cuerpos extraños, pero estos tienden a hacer mucha radiación más en pacientes de esta edad. El ultrasonido en manos de un experto tienden a ser muy útiles porque nos dicen el tipo de cuerpo extraño que tenemos a la localización y si tenemos o no algún daño en retina. Ahora, esto depende mucho de la experiencia que tenga el ultrasonografista, ya que como son traumas, probablemente si encontramos en un cuerpo extraño que es un trauma abierto, si no tiene experiencia el ultrasonografista o el doctor de manejo de este tipo de pacientes, tienden a causar tal vez más daño que beneficio por la presión que pueden llegar a hacer o porque el niño tiende a moverse mucho y pueden llegar a causar presión y puede causar más daño en el ojo. Hay otro estudio, el cual es útil, pero no se recomienda, ya que a menos de que estemos seguros de que el objeto del cuerpo extraño que puede llegar a estar alojado en el ojo no es metálico, puede llegar a usarse, pero si hay algún riesgo de que sea un cuerpo metálico, no se debe usar, está contraindicado. Ahora, este tipo de traumas tienden a causar cataratas. Estas tienden a no operarse en el momento del trauma. Primero se realizan los cierres primarios y se estabiliza el ojo para poder tener un mejor postoperatorio, para tener un mejor resultado, para poder tener mejor visualización de las estructuras y que al pequeño le vaya mucho mejor en su postoperatorio. Ahora vamos a iniciar con lo que realmente venimos. Tenemos dos casos clínicos de pacientes que estuvieron en la consulta con el doctor Villar y con el doctor Edith. El primero es el caso clínico de un masculino de 16 años. Acudió el 30 de diciembre, por presentar un trauma ocular en ojo izquierdo porque le explotó un barreno de pólvora en su ojo. El paciente es masculino, tenía agudeza visual en ojo derecho de 20/20 y en ojo izquierdo de movimiento de manos dudoso. La PIO estaba en 6 y a la exploración tenía un edema palpebral, hemorragia subconjuntival de 160, tenía iridodiálisis de M12, el cristalino subluxado a cámara anterior. El fondo de ojo no estaba valorado. 35 con menos de 50 y en el ojo izquierdo no tuvimos una autorrefracción. Y el tratamiento inicial se le dejó de 75 miligramos de paciente. Estaba con mucho edema y pues eso fue lo que explotó.
Así es como estaba el 3 de enero. El ojo aún se ve con edema, sigue estando hiperémico y se le mandó a realizar un ultrasonido el 3 de enero en el por hipotonía, un cristalino subluxado hacia la región anterior, una cápsula posterior regular y una presencia de cuerpo extraño con alta reflectividad. El 8 de enero se vuelve a valorar la agudeza visual y en movimiento de manos y la presión del ojo visto está en 23 con Aiker. Luego, el 11 de enero, vuelve a la consulta. Este es donde se programa su cirugía para el 26 de enero. Tenemos una PIO de 23 y se suspende el Sofipren y se inicia el Flumetol al 100% cada 8 horas. Posteriormente, el 15 de enero, se cambia Flumetol a Gustalox cada 4 horas y se inicia Vitantec cada 8 horas por que presentó ese día de 29 voltios. Posteriormente, el 17 de enero, se le cambia Gritantec por Elipti cada 8 horas y el Lustalox se quedó cada 4. Las PIs mejoraron, estaban en ojo izquierdo en 14 con Aiker y en 11 con Elipti. Así es como se veía el segmento anterior en las valoraciones. El 18 de enero sigue con Lustalox cada 4 y cada 8. La pillo del ojo izquierdo está en 14 con Aiker y el 20 de enero la presión estaba en 16. El 24 de enero se vuelve a revisar para seguir monitoreando su presión. Estaba en 17 con Aiker y se le agregó Lotarex cada 8 horas. El 25 de enero, un día previo a la cirugía, y tratamiento, la PIO está en 41.75 por 44.75. Se realiza su cirugía el 26 de enero en la clínica de retina. Se empieza a abrir conjuntiva en el área superior. Se realiza, se quema el área y se empiezan a hacer sus incisiones principales. Y la temporal superior. Se empiezan a quitar las membranas que se formaron post-trauma. En los 360 grados del iris se empezó a depidar para poder retirar esas membranas. Se le hace su incisión, su paracentesis y se sigue debridando áreas en donde tienen sus membranas. Se empiezan a reabsorber, se siguen tratando de despegar las áreas hasta poder colocar el retenor de iris para poder iniciar la extracción de la catarata. Posterior al retiro de catarata, se hace su incisión principal para poder colocar el lente ocular. Se coloca su cinta ocular, se centra, se reabsorben los restos, se colocan puntos en las áreas de incisiones para poder mejorar la estabilidad del ojo e iniciamos con la reparación del iris. Se hizo otra incisión en la parte inferior y se colocó la aguja con una aguja se insertó para poder hacer un nudo en las dos porciones del iris para poderlos juntar,
ponerlos o colocarlos, poderlos suturar en la parte superior del ojo. Igual aquí se hizo lo mismo, se sigue suturando el iris. Y en esta empezamos a jalar el iris para poderlo centrar en el eje. Aquí ya se empiezan a pegar las dos partes para poder centrar lo que es el eje pupilar y poder dejar el iris en el área en la que se debe colocar. Se le dieron varios puntos, me parece que fueron 3 o 4, para poder poner todo el iris en donde debe de estar. Y que esas dos partes se queden pegadas. Se reabsorben el resto de los restos que quedan en cámara anterior. Y aquí podemos ver el antes de la cirugía y el después. Ahora en su postquirúrgico tenemos una lesión de ojo derecho igual de 20/20, en ojo izquierdo de 20/70 y de -3. La piel postquirúrgico está en 27 y se manejó con Gritantec y cada 24 horas, a las 8 de la mañana el Gritantec, a las 8 de la tarde el Eliptic, a las 8 de la noche. Esto es el 26 de abril. La PO está en 19 y los medicamentos siguieron sin cambios. Ahora, pasando al segundo caso clínico que tenemos el día de hoy. Esta es una paciente que acudió con nosotros el 30 de septiembre, ya que presentó el 27 de agosto a la 1:50 de la mañana, trató de retirarse una pulsera de plástico con un cuchillo y esto ocasionó un trauma ocular abierto. Ella acudió al Hospital Real San José, donde es intervenida quirúrgicamente para cierre principal de la lesión corneal y tenía una agudeza visual de ojo derecho de movimiento de manos y ojo izquierdo 20/20. El mismo 30 de septiembre tenía una refracción en su ojo izquierdo de un +0.25 con el -0.50 en su ojo izquierdo. En su ojo derecho tenía iridodiálisis de M12 y cristalino subluxado también a un poco de cámara anterior. Tenía una PIO de 12 por Necker y el tratamiento fue meticorten, TP, Nevanac y Sofip. Este fue como se veían sus anillos en el auto. Como pueden ver, este es su ojo derecho y este es su ojo izquierdo. Y esto causado por las corneales y por la herida que tuvo. Pude hacer así es como nos llegó esta detective y así es como tiene actualmente el 5 de noviembre acude de nuevo para programar su cirugía. En el ojo izquierdo sigue teniendo la misma refracción y en su PIO tomada por Goldman tenía 11 en ojo derecho y 10 en ojo izquierdo y estaba con tratamiento de tealos por presentar molestias y dolor. Ella está programada para el mismo tipo de cirugía que el paciente anterior. Tenemos buenas expectativas en su postquirúrgico, pero apenas está programada para su cirugía. ¿Preguntas? Doctor Edith, doctor Villar, ¿quisieran agregar un poco a los pacientes?
Ya está su micrófono. Bueno, quisiera que la doctora Edith estuviera presente. No sé si todavía la encontramos ahí. Aquí estoy, doctor. A ver, platíquenos usted qué opina del primer caso. No sé si lo recuerdas o ya se te olvidó. Claro que me acuerdo de él. Yo creo que un punto muy importante para que todos tengan presente es que el paciente no se metió inmediatamente a quirófano. Si puedes ponernos la primera imagen, Maya. Cuando llegó el paciente, el estudio inicial, van a notar la inflamación que tiene el paciente. Entonces, el paciente se inició manejo con corticoides, cosa que hace poquito con algunos residentes discutimos de cuándo mandarle tratamiento con corticoides a un paciente. En este caso, siempre hay que enfriar el cuadro. Un cuadro frío te da mejores resultados y en este caso, pues no fue la excepción. Pueden notar cómo llegó el primer día y cuando se metió a quirófano, el cuadro ya estaba más controlado inflamatoriamente hablando. Se hizo una exploración en quirófano con los retinólogos, de ahí que se tomó la decisión quirúrgica de hacer solamente lo que era el segmento anterior, quitando catarata y reconstruyendo el iris, pero se hizo todo en manejo conjunto. Y pues que no le tengan miedo a los corticoides. O sea, lo que quiere decir la doctora Edith es que primero se apague el incendio y después se decora la casa. Si nosotros entramos, como en este caso, en el ojo izquierdo, cuando está incendiado, pues no vamos a ver, va a estar todo opaco, no se va a poder hacer un manejo en frío y no se va a poder reparar ese iris que parece rompecabezas. Ese iris es casi imposible cuando se ve en esa imagen que se puede reconstruir hacia la derecha y pues algunas gentes van a creer que esto no es cierto, que esta es una montura de un caso no existente y este es un milagro, este es un procedimiento que se logra por una experiencia de 45 años que tenemos haciendo el tratamiento de traumatismos, en donde tenemos varios paradigmas. Uno es la inflamación, porque los niños no se inflaman, se incendian. Segundo lugar, el iris no se toca. El iris nunca se reseca en un niño. Nosotros lo podemos reconstruir, lo podemos regresar a su lugar, lo podemos reducir y reconstruir, corregir una iridodiálisis y crear una pupila con suturas dentro de cámara anterior, en donde podemos hacer lo que se está observando, que es una belleza, y este paciente está cerca de lograrse un 20/20 cuando nosotros inicialmente lo recibimos con la idea de que este ojo estaba perdido. Entonces, los traumatismos en niños son totalmente diferentes de lo que se hace habitualmente con un criterio de adulto y consideramos que debe de ser muy conservador, debe de ser muy seguro el manejo con los preceptos que ya dijo la doctora Edith y que siempre busquemos lograr la excelencia y nunca hacer manejos radicales, no hacer manejos que no vayan a ser una excelencia en el resultado del tratamiento. No sé si tengan alguna pregunta. En el caso que vamos a programar, en el caso que sigue, no sé si me puedas poner las transparencias nuevamente. La del caso que está pendiente de programar, en este caso, nosotros vemos también una iridodiálisis. ¿Sí? Este es un caso pues más fácil desde el punto de vista de que el otro era un rompecabezas de iris.
aquí vamos a tener que reparar o regresar esa inserción del iris a su sitio original y la formación de la pupila puede ser más fácil. No obstante, aquí hay una herida corneal. En el otro caso no había herida corneal, era una contusión. Entonces aquí tenemos que reconstruir el iris que si está pegado a la herida, si está pegado al endotelio, va a ser mucho más difícil el reconstruir y regresar ese iris hacia el lugar, a ese lugar. Entonces es donde nosotros, cuando suturemos estas heridas, debemos de ser muy cuidadosos en reducir completamente el iris, porque si se queda atrapado en los bordes de la herida, pues la reconstrucción no va a ser fácil. Este paciente no lo operamos nosotros. Yo espero que haya sido una reparación completa y que las suturas se hayan hecho completamente del espesor total, porque cuando hay un edema corneal y ponemos las suturas, podemos tener el error de que se suture parte del iris y parte de la porción posterior quede abierta, en donde va a unirse el iris a esa herida posterior y va a ser más difícil desentramparla. Como que se antojaría volver a hacer esa herida, liberarla y tener ese iris disponible para regresarlo a su lugar. No, hay que ver si todavía quieren tener algunas preguntas o la doctora Elsa tiene alguna cosa que agregar. Hola, buenas noches. Doc, en cuestión cuando dice que está reciente el trauma, de todos modos se hace como un análisis para ver qué se puede reparar para resolver la urgencia o se espera de plano, como dice, que desinflame. Bueno, inicialmente hay que reparar la herida. Reparar la herida quiere decir suturar nada más la herida sin meterse a segmento anterior a querer hacer nada más que separar el iris, suturar la herida. Vuelvo a decir, una herida corneal crece el espesor mucho más allá de lo que alcanzamos, entonces tenemos que hacer puntos profundos. Primero, reducir con Hilon todo lo que es el iris para que esté separado, y ya separado, anudar y comprobar con una espátula que ese iris está separado. Si nosotros queremos que esta herida y este iris estén separados, tenemos que asegurarnos en relación a los puntos de sutura que vayamos a tener y no tratar de reparar. Nunca hacer una cirugía de catarata junto con una herida corneal. Siempre primero suturar la córnea y después dejar esto frío para en un segundo tiempo hacer la reparación y la reconstrucción del segmento anterior. No sé si la pregunta de González está satisfecha o cuál es lo que nos pregunta Gonzalo. No, sí era eso, perfecto, Doc. También otra cosa, Doc, si en caso que se ocupara hacer eco B, analice usted si el niño coopera o de plano sí lo sedan para poder hacer un eco mejor, o sea, bien hecho, pues. Bueno, vamos a hacer una reparación en donde nosotros no arriesguemos el empeoramiento del traumatismo, ¿no? En este caso yo me esperaría hacer un ultrasonido hasta después. Lo que sí podríamos hacer es ver el tono, y si el tono está normal, posiblemente pensamos que la retina está normal. Si el ojo está hipotónico, entonces sí podemos decir, dependiendo de cómo esté la extensión de la herida, si ustedes ven ahí, tiene una prolongación escleral de la herida. Yo descubriría esa conjuntiva, vería la esclera, suturaría la esclera primero, después suturaría el limbo después, y después suturaría la córnea, que quede completamente cerrado esto y no vaya
hacer una quemosis conjuntival que manifieste que la herida fue incompletamente reparada. Muchas gracias, Doc. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Si llegara a realizar, o sea, llegara a tener una catarata traumática en ese específico paciente, ¿qué tanto tiempo tenemos para poder hacer la lentectomía y evitar una ambliopía por deprivación? ¿Qué tanto tiempo les da a usted para enfriar todo el cuadro y si espera a que ya haya un cierre completo de la herida corneal? Bueno, en este caso no hay riesgo de ambliopía porque tiene 16 años, pero vamos a suponer que es un niño pequeño. Yo tengo 6 meses para hacer todo lo que sea necesario sin riesgo de ambliopía desde el punto de vista de que la reparación del daño, la reparación de todas las estructuras y los pasos que sean necesarios garanticen que quedan los medios transparentes para hacer una rehabilitación. Si yo cometo un error en los medios transparentes, así sea el intento lo más rápido posible, pues no se va a poder recuperar la visión. Entonces, estos pasos, yo tengo 6 meses para tener la posibilidad de llegar a un 20/20 en este paciente. Tengo tiempo suficiente entre la lesión inicial de la córnea, la lesión de la reparación en frío de la catarata y el comprobar que el polo posterior y la retina está perfectamente bien para hacer todos los tiempos que me permitan que ese paciente vea perfectamente bien. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Volviendo a la pregunta de Baruch, yo sí digo, aprovechando que está ahorita la doctora Betty, normalmente, de Gonzalo, perdón, volviendo a su pregunta, ya ves que decías que si se ceda o no se ceda al paciente para el ultrasonido. Normalmente los pacientes cooperan, a menos que sean muy pequeños, obviamente el médico que hace el ultrasonido valorará si se tiene o no que sedar al paciente. Casi no lo requieren, la mayoría son cooperadores, a menos que sean muy pequeños y en verdad estén muy asustados, sí se tiene que hacer bajo sedación el ultrasonido. Como dijo el doctor, primero es la clínica. Entonces, independientemente de que ustedes tengan que solicitar o no un estudio, siempre es la clínica. Así es que la PIO, el reflejo, todas esas son cuestiones que ustedes deben de evaluar en un principio. Muchas gracias, doctora. Yo quisiera agregar, como dice la doctora Edith, estoy completamente de acuerdo. Muchas veces no es necesario hacer el estudio porque, como dice la clínica, es primero, ¿no? Definitivamente hay mucha variación en la literatura entre si se aconseja o no realizar un eco en una sospecha de trauma ocular abierto, sobre todo en niños, pero como dice la doctora, la mayoría sí suelen cooperar un poquito. Obviamente se tiene que hacer con mucho cuidado si es que es necesario y ahí sí les aconsejaría realizarlo de forma transpalpebral y obviamente cuidando no apretar mucho el ojo porque podemos causar más daño, ¿no? Si es que fuera necesario. Si no, siempre, como decía el doctor, realizarlo de segunda intención también pues es bastante útil. ¿No tienen más preguntas? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Le habla Neptalí. Tenía una consulta nada más. En este mismo paciente de 16 años con este tipo de trauma, si a la hora de entrar al segmento anterior, a la cámara anterior, notamos pérdida de la continuidad del iris, ¿tiene usted experiencia en utilizar implantes de iris en edad pediátrica? En primer lugar, el criterio pediátrico es el menor manejo posible. La reparación inmediata en forma de que el ojo quede cerrado, la herida quede resuelta, no haya riesgo de que
la prolongación escleral tenga un segmento cruento y dejemos un riesgo para un desprendimiento de retina. Saber que la retina está a 4 milímetros en el sector nasal y en el sector temporal y a 6 milímetros en el sector temporal, y depende de cómo esté la prolongación del iris el riesgo de un desprendimiento de retina. Entonces, nosotros vamos a poner, lo que me da idea de tu pregunta es como si fuera un segmento de cristalino, o un segmento de iris de una prótesis, ¿o qué es lo que me preguntas? Correcto, una prótesis de iris que generalmente se usan dependiendo de la cantidad de meridianos que están afectados en el iris. Incluso nosotros en la aniridia jamás hemos puesto no hemos visto la necesidad de poner esta prótesis, porque a un niño no le vamos a hacer una reparación cosmética cuando la reparación funcional es prioritaria, ¿no? Perfecto, más que claro. Y si nosotros tenemos estos ejemplos, el ejemplo inicial, si quieren poner otra vez las transparencias iniciales, el resultado final, el antes y el después, nosotros podemos decir que esta imagen de antes y esta imagen después, para mí es espectacular desde el punto de vista de cómo se reconstruye un iris, cómo se cierra una pupila, cómo se regresa ese iris hacia su sitio de reducción de la iridodiálisis, y cómo se repara un cristalino subluxado en un paciente con una catarata, que para centrar el lente intraocular, para que quede en la bolsa, pues se requiere de que los pasos sean correctos, de que los pasos sean efectivos y no se cometa ningún error en la reparación, en la reconstrucción del segmento anterior y después en la rehabilitación, como dijo el doctor Andrés. No sé qué idea les dé a ustedes esta imagen, qué preguntas tengan, y si creen que esto es cierto o creen que esto es un fotomontaje. Aquí tengo los videos por si alguien los quiere. Asombroso el resultado, la verdad. Esto es para decir, sí se puede. En los niños se pueden mucho más cosas que en los adultos. Son carros nuevos, los adultos son carros usados, y nosotros trabajamos en la agencia Audi. Imagínense si nosotros tenemos diferencias en relación a un carro usado, carcacha, y los recursos que tenemos de piezas nuevas. Nosotros queremos puras piezas nuevas. Nunca quitar un iris, sobre todo. El criterio que decir, una oftalmía simpática si yo manejo el iris, jamás hemos tenido una oftalmía simpática en un iris bien manejado, inflamatoriamente bien resuelto y oportunamente rehabilitado. No hay esos problemas en los niños si nosotros hacemos los pasos correctamente. Doctor, ¿cuándo va a operar a la paciente del cuchillo? Es muy buena pregunta. La paciente llegó en septiembre. La paciente se lesionó en septiembre y estamos calculando 3 meses desde el punto de vista de la inflamación, de el terminar con los, si quieres poner la diapositiva, la de la paciente del cuchillo. ¿Sí? Esta paciente
tiene que estar bien frío, bien desinflamado. Calculamos el tiempo en que sea la reparación inmediata, y la mediata son 2 meses más o menos. Juntos son 3 meses los que nosotros queremos que esté inactivo acá, que no le va a pasar nada si esperamos 3 meses, y sobre todo una niña de 16 años, y hacerlo en frío todo esto, ¿sí? Incluso la sutura de la herida ya está reparada, o en una persona de 16 años ya los bordes de la herida están cerrados, y si quisiéramos nosotros revivir algún punto o algún sitio en donde el iris está atrapado, pues podemos incluso hacerlo conjuntamente, la reparación de la herida y la reparación del segmento anterior. Gracias, doctor. 3 meses sería la contestación. Gracias. Lo importante en estos casos es el que no tenga experiencia en esto, pues mejor derivarlo y no tocarlo. Es mucho mejor que yo espere sin tocar una lesión de estas. Si ya lo repararon y ya tuvieron éxito en la reparación de la herida corneal, pues esperar y no entrar con criterios de emergencia, o criterios sin experiencia que no vayan a ser un resultado excelente. Esto es muy importante, que tengan autocrítica, para que el que tenga que entrar esto sea el que tenga más experiencia y tenga muchos casos. Estamos hablando de que nosotros durante 30 años en un hospital de tercer nivel, en un Centro Médico Nacional de Occidente, con traumatismos, de tener casos así, si no todos los días, todas las semanas, durante 30 años, yo quiero saber si se puede adquirir esta experiencia para reparar estas lesiones. O a diferencia de no tener esta experiencia, de no tener casos de traumatismos y querer empezar a tener experiencia en estos casos difíciles, yo considero que mejor derivarlo o esperarse a analizarlo bien y no hacerlo antes del tiempo que sea necesario utilizarlo para un éxito excelente. ¿Sí? Pero esto es hermoso si nosotros hacemos las cosas bien, y la rehabilitación que dice el doctor Andrés está asegurada si nosotros seguimos los pasos correctos. Doctor, una pregunta. Si en este caso, esta paciente, cuando ustedes vayan a entrar a reparar el segmento anterior, sí notan que el iris está capturado, ¿cómo se libera? Muy buena pregunta. Entonces nosotros entraríamos por por el limbo, ¿verdad? Con el instrumental que sea necesario para irlo despegando, y si está atrapado, a mí se me antojaría hasta revivir los bordes de la herida. Revivir los bordes de la herida, separarlo y suturar la herida corneal. Pues en espesor total. Espesor total, sí. El problema de las heridas corneales que no son suturadas con experiencia, dan un punto y creen que están tomando la totalidad de la córnea, y están tomando o la superficie o la mitad de la córnea, pero no suturan los 3/4 posteriores, que es indispensable para que no haya una separación posterior de la córnea con una unión de la parte anterior, y que es donde se va a pegar el iris. Entonces la córnea es muy edematosa, y las suturas se tienen que hacer, los puntos tienen que hacerse primero muy lejanos para que abarquen todo, porque lo que yo le pongo el nombre de mosquitos,
de hacer puntos muy superficiales que quedan muy chiquitos. En este caso, algunos de ellos me parece que están muy pequeñitos. Yo los diría más amplios y más profundos, lo más profundos que se pueda, para no atrapar el iris y sí para cerrar la parte posterior de la herida corneal. Gracias, doctor. Y los invitamos a los que quieran entrar a esta cirugía para que vean en vivo y a todo color lo que vamos a hacer con esta niña. Están invitados los que quieran. Podríamos transmitirla vía Zoom, doctor. La Pueden cirugía. hacer lo que quieran. La bronca es que después no me cumplen lo que dicen, porque ya ven lo que hicimos con el doctor Salcedo y los videos desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses después todavía no tenemos esos videos y no los están enseñando. Entonces, tenemos que tener alguien que lo esté filmando, alguien que lo esté editando y alguien que lo esté mostrando, ya sea en vivo o como sea, pero el problema es que los equipos humanos no se integran y esto se desperdicia en la experiencia. Pero en vivo lo pueden hacer los que quieran. Yo estoy trabajando en lo del doctor Salcedo, doctor. Ojalá que lo tengamos, ojalá que lo tengamos, porque es traer al doctor Salcedo, gastarnos 200,000 pesos para poder resolver académicamente todas las opciones quirúrgicas en párpado con el mejor del mundo y que Gao desperdicie esta experiencia. Es triste. Lo mismo puede suceder con este caso. El caso de Ramiro ya lo tenemos a la hora que quieran. Ya vino la semana pasada, vino en presencia de la otra niña para que el papá viera cómo quedaba el caso semejante y cómo le estábamos proponiendo a su hija la siguiente cirugía y pues son experiencias que se deben de exportar y ustedes están en condiciones de poder adquirir con un solo caso un acervo de conocimientos que les puede servir para muchos casos de que tengan estos. Otro de los aspectos es que durante los 30 años que estuvimos nosotros en el Centro Médico Nacional de Occidente, nosotros decíamos, ningún residente puede operar un caso de estos si no se comunica con el médico de guardia, lo discuten, lo platican y lo integran con la experiencia que se vaya teniendo. Entonces, estos casos, cuando los tenga Gao, deben de comunicarlos con la gente que tenga más experiencia. Y esto no solamente es en córnea, es criterio pediátrico. O sea, no un experto en córnea, le puede faltar el criterio pediátrico y eso queda incompletamente resuelto, incompletamente atendido. El criterio pediátrico es esencial, tanto en la reparación del daño como en la rehabilitación. Y nunca cortar iris. Pues felicitamos a la doctora. Esperamos que hayan aprendido algo en este caso y estamos abiertos a que sigan teniendo el seguimiento de estos casos, el término de Ramiro en que termina, ya que le hagamos su refracción final y con esta nena, pues el resultado final después de la cirugía, que yo creo que debe ser próxima porque es septiembre, octubre, tal vez en diciembre estemos haciendo esta cirugía. Y la doctora Edith, que actualmente ya va a ser la mejor
oftalmóloga pediatra que existe en la escuela de nosotros y que ella les va a ir enseñando todo porque chango viejo no aprende a echar maromas y nosotros ya vamos de salida y ella de entrada. Así que la doctora Edith es nuestra estrella que en el futuro va a ser la que va a cosechar todo esto porque experiencia de 45 años que por Bluetooth se transmitió inmediatamente, pues ella la tiene que crecer. Yo nomás le cargo las maletas. Muy bien. Gracias, Bien, doctor. Pues daríamos por terminada la sesión, ¿no? Bueno, pues muy buenas noches y espero que el cita haya quedado a gusto y que no le hayamos distorsionado su excelente presentación. No se oye el cita, no se oye. Muchas gracias, doctor y doctora, por su apoyo. Excelente trabajo, Maya. Gracias. Buenas noches. Felicidades, Maya. Gracias, doctores. Bye. Gracias. Felicidades, gracias. Felicidades por una excelente sesión.